¿Qué pasará con el Perú cuando el gas de Camisea se acabe? Todo tiene su final y nada dura para siempre. En algún momento los yacimientos de gas de Camisea se agotarán definitivamente. Esto es una realidad, un facto innegable. El gas natural es un recurso no renovable y por lógica se agotará. Los peruanos no sabíamos que casi todo el Perú dependemos de ese gas. No lo sabíamos. Pensamos que solamente era para el GNB y para el gas cálida doméstico, ¿no? Y nada más. Pero ahora sabemos que sirve para hacer GLP, balones de gas doméstico y hasta energía eléctrica, o sea, todo, cubre todo. Ese accidente de la rotura del tubo sirvió para que entendamos que el país prácticamente depende de un tubo. ¡Qué vulnerables somos! Camisea ha sido un pilar silencioso de la economía peruana, genera el 40% de la electricidad que consume el país. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese gas termine? Pero antes, ¿cuándo va a acabarse? Es la pregunta. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas, las reservas actuales de Camisea podrían acabarse aproximadamente en el año 2040. Si los gobiernos lo saben, suponemos que están preparados, ¿no? Que hay un plan energético post-Camisea. Eso de antemano se supone. Todo eso lo sabremos en este video, pero antes un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. ¿Qué va a pasar cuando Camisea desaparezca para siempre? Sabemos que se acaba en 2040. Eso no quiere decir que el gas vaya a desaparecer de un día para otro así de golpe, ¿no? No. Lo más probable es que la producción empiece a bajar de manera gradual, poco a poco. Y ese poquito nos va a chocar duro, tal como lo está haciendo ahora. ¿Qué va a pasar primero, cuando el gas de Camisea se acabe? Uno de los sectores más sensibles es la generación eléctrica, la luz. Si este recurso se vuelve más escaso o más caro, las centrales termoeléctricas tendrían que usar otros combustibles como el diésel o incluso importar gas del extranjero. Ambas cosas son caras. En cualquiera de los casos, los costos de generación van a subir. El transporte también va a sentir el golpe tal como lo está haciendo ahora. En los últimos años, miles de taxis, buses y autos particulares se han adaptado para funcionar con gas natural vehicular, ya que es bastante más barato que la gasolina. Si el gas se encarece o falta, muchos conductores tendrían que regresar a combustibles tradicionales, encareciendo el transporte urbano. Van a dejar de fabricarse o transformarse en el Perú vehículos para gas. Los vehículos ya no van a tener balón de gas y vamos a regresar, como en los años 90, a tener full gasolina y petróleo. Algo similar puede pasar en los hogares. Aunque en muchas zonas del país todavía se usan balones de gas licuado de petróleo, o sea, casi gran mayoría del país usa balones de gas licuado de petróleo que tiene propano y butano. La mayoría lo usa. Entonces, la expansión del gas natural por redes urbanas ha sido una de las políticas energéticas más importantes de las últimas décadas. Cuando el gas de Camisea se acabe, porque se va a acabar en algún momento, va a subir definitivamente el precio del gas doméstico GLP y las familias lo van a sentir en sus bolsillos. Al final, cuando el gas empiece a escasear, el impacto no se quedará solo en las estadísticas del sector energía, no. Se va a notar en la luz, en el transporte, en la industria y en general en el costo de vida de millones de peruanos. Bien, ¿tiene el Perú un plan para ese futuro distópico? Bueno, en teoría hay algunas estrategias sobre la mesa. Una de ellas es seguir explorando nuevos yacimientos de gas natural en otras zonas del país. Actualmente se están descubriendo yacimientos cercanos a Camisea que le corresponden a Camisea, lógicamente. Y se espera que se encuentre más y de esa manera llegar un poco más, no solo al 2040, sino un poco más de años. Esa es la idea. Y también encontrar yacimientos en otras zonas del país. Todavía hay áreas poco exploradas, especialmente en la Amazonía peruana. Otra alternativa es apostar con más fuerza por las energías renovables. El Perú tiene un enorme potencial solar en el sur, sobre todo en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna. Y también hay buen potencial eólico en la costa norte y central. Estas fuentes podrían ayudar a reducir la dependencia del gas en el largo plazo. El problema es que desarrollar nueva infraestructura energética no se hace de la noche a la mañana, no. Explorar y poner en operación nuevos yacimientos puede tomar décadas.
Lo mismo pasa en la construcción de centrales eléctricas y redes de transmisión para las energías renovables. Por eso algunos especialistas plantean dos posibles caminos. En el mejor escenario, el Perú descubre nuevos recursos energéticos, acelera el desarrollo de energías renovables y reduce poco a poco su dependencia del gas. En este caso, la transición podría relativamente ser ordenada, sin grandes crisis. Hasta ahí todo bien. Hay otro escenario que es más complicado. En este escenario no se desarrollarían nuevas fuentes de energía a tiempo y las reservas de gas caen sin que haya reemplazo. En ese contexto, el país estaría obligado a importar combustibles del extranjero para mantener las luces encendidas en todo el país, ¿no? Eso significaría tarifas eléctricas más altas, transporte más caro y mayor presión económica para las familias peruanas. Hablemos ahora un poco de lo que significa Camisea para el Perú hoy en día. El proyecto Camisea está ubicado, como sabemos, en la región Cusco. Es el mayor yacimiento de gas natural del Perú y es el más importante de Sudamérica, bueno, uno de los más importantes. Empezó en el año 2000 y cambió la estructura energética del país completamente y lo hizo silenciosamente. Muchos no se dan cuenta, pero Camisea te sostiene la vida. Antes de Camisea, ¿qué pasaba? Pues gran parte de la luz eléctrica se generaba con diésel y otros combustibles más caros y contaminantes. También hidroeléctricas también existen, ¿no? Los ríos mueven una máquina que genera luz eléctrica. Con la llegada del gas natural, muchas centrales eléctricas pasaron a operar en este recurso, ¿no? Usando el gas. El resultado fue una electricidad más barata. Hoy gozamos de electricidad más barata gracias a Camisea. También ha generado menos emisiones contaminantes y una economía un poco más competitiva. Distintos informes han calculado que gracias a Camisea el país ha ahorrado miles de millones de dólares en costos energéticos en las últimas 2 décadas. Esto es una realidad. Y por eso el país también está bien económicamente. Es uno de los factores que han hecho que nuestra economía se mantenga vigente y competitiva. Gracias a Camisea, pues es un pilar silencioso, como dije. Pero ese mismo éxito ha creado una dependencia cada vez mayor. Esa es la otra cara de la moneda. Dependemos únicamente de eso. Así que cuando el suministro se interrumpe, todo el sistema empieza a temblar, tal como lo hemos podido ver recientemente con la fuga y deflagración en un tramo del gasoducto. El incidente obligó a detener temporalmente el transporte de gas para hacer reparaciones. Las autoridades han tenido que priorizar el uso de gas para hogares y servicios esenciales mientras evalúan el ducto. Eso es lo que ha sucedido. Ahora bien, ¿cómo va la reparación del gasoducto? ¿Cómo va la demanda de balones de gas doméstico, GLP y también GNB? ¿Y cómo va la demanda de gasolina? Porque también afecta a la gasolina. Porque al haber solamente gasolina se encarece, pues. A raíz de la rotura del ducto en Megantoni, Cusco, Megantoni es el distrito, ¿no? El distrito de la provincia de la Convención. A raíz de eso, la empresa que opera el sistema y el propio gobierno tuvieron que activar un plan de emergencia. TGP es la empresa, ¿no? que se llama Transportadora de Gas del Perú. TGP opera el ducto, el gasoducto. El TGP y el MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Reportan que la reparación en el tramo afectado tiene un avance cercano al 74% a la fecha de hoy, 13 de marzo. El ministro de Energía y Minas ha señalado que los trabajos continúan de forma permanente y que si el clima ayuda, se apunta a restablecer las operaciones alrededor del 14 de marzo, o sea, mañana. Sin embargo, como vemos ahorita la información, parece que va a demorarse unos días más. Y eso siempre que el clima y las condiciones de la zona lo permitan. Tiene como objetivo informar una serie de hechos importantes que voy a pedirle a nuestro señor presidente que anuncie. Nos dirigimos a todo el país frente a la circunstancia presentada con el gas a consideración de la ciudadanía, de que este caso prácticamente está resuelto. Ayer jueves a las 10:42 de la noche, la contingencia registrada en el punto KP43 fue atendida y superada en su totalidad.
Comunicamos, por tanto, que los ductos de transporte de gas natural y de líquidos se encuentran completamente reparados y plenamente operativos, restableciéndose gradualmente el suministro de gas en los grifos. Mientras tanto, el país sigue funcionando, el país no se puede detener, pero con ajustes forzados, ¿no? Tal como lo hemos visto. Uno de los cambios más visibles se ha dado en los combustibles que usan las personas en su día a día. Al reducirse el flujo de gas natural por el gasoducto, se ha tenido que priorizar el abastecimiento para los hogares, el transporte público y también para servicios esenciales. Esto ha significado menos gas disponible para algunos usos industriales y también para parte del sistema de GNV, que ha prohibido prácticamente que usen GNV los autos particulares y también taxis, ¿no? Ese ha sido un problema que incluso ha generado que muchos colegios den clases remotas. En el caso de los balones de gas doméstico que usan GLP, el impacto se ha sentido rápido. Más de 8 millones de hogares, 8 millones, dependen del balón de GLP para cocinar. Y en pocos días el precio subió hasta bordear, ojo, 200 soles. He visto datos de 200 soles. Del precio de un balón de gas que antes costaba 40, 50. Más antes costaba 30 en mis tiempos, en mis tiempos antiguos. 30 soles costaba. Pero ahora imagínate, 200 soles. Entonces, no es por una falta real del producto, del GLP, sino por la especulación y problemas logísticos en la distribución. Aún así, para la familia que tiene que pagar ese balón, la diferencia se siente en el bolsillo. Ojo que el GLP también usa líquidos que provienen de camisea. Eso se envasa en la planta de Pisco y distribuye a todo el Perú. Ojo con eso. Algo parecido ha ocurrido con las gasolinas y el diésel. Al reducirse el suministro de GNV, una parte de la demanda migró hacia estos combustibles líquidos. Las plantas de despacho reportaron mayor movimiento de camiones cisterna y un incremento en el consumo, mientras que las autoridades y Petroperú salieron a asegurar que hay suficiente combustible para atender el mercado y evitar un desabastecimiento mayor. Pero claro, va a costar más, eso es lógico. Este episodio muestra lo que podría ocurrir a una escala mucho mayor cuando el problema ya no sea una rotura puntual, sino el agotamiento progresivo del gas de camisea. Algo que va a pasar sí o sí en algún momento de este siglo, ¿no? Tal vez no en 2040, tal vez más adelante, si encontramos más yacimientos, pero va a tener que pasar este siglo. Hoy la reparación del ducto tiene una fecha estimada y un porcentaje de avance. Mañana, cuando las reservas comiencen a declinar, o sea, mañana me refiero en unos años, no habrá una solución tan rápida, pues, ¿no? Y si con unas semanas de distribución ya vemos subidas de precios en balones de gas, cambios en los patrones de consumo de GNV, es fácil imaginar lo que podría pasar si el país llega a un escenario donde ya no se contará con el gas de camisea para siempre. ¿Qué lección nos deja, amigos míos, camisea? Cuando un país depende demasiado de una sola fuente de energía durante más de 20 años, cualquier problema que suceda con esa fuente no solo afecta a un sector de la producción, sino que genera un efecto dominó que hará colapsar todo el sistema del país. Por eso, quizás la verdadera pregunta no es exactamente cuándo se acabará camisea, ¿no? La pregunta más importante es si el gobierno está preparándose cuando ese momento llegue. El Perú no se va a quedar sin energía de un día para otro, como dije. El gas de camisea va a comenzar a agotarse. Lo que pase en las próximas décadas va a depender de las decisiones que se tomen hoy, del gobierno que elijamos ahora. También va a depender de la política, por supuesto. Así que explorar nuevas reservas, invertir en renovables, en energías renovables y diversificar la matriz energética son pasos fundamentales si queremos sobrevivir a una futura crisis energética. De eso tienen que encargarse nuestras próximas autoridades, el siguiente gobierno que elijamos. Tiene que ver ese tema. El momento para pensar en ese futuro no es cuando el gas ya se haya terminado. El momento para pensar en ese futuro es ahora, amigos. Por supuesto que sí. Bueno, espero que este video te haya sido informativo y nos vemos en la próxima edición de mi canal. Por cierto,
En pantalla aparecen quienes me apoyan a través de Patreon. Si también deseas apoyarme a que este canal siga creciendo, el enlace te lo dejo en la descripción. También dejo mi QR de Yape por si quieres aportar también por ahí a que siga difundiendo más noticias y más información para todos. Sobre todo más cultura, que es lo que me caracteriza. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.